Quisiera que me acompañe al libro del Apocalipsis. Usted sabe que estamos ahora en Apocalipsis, que estamos tratando de conocer más acerca de la revelación de Jesús, de quién es Él verdaderamente, lo que Él quiere de nosotros, que eso es lo más importante. Así que yo le pido con todo mi corazón al Padre que nos hable de lo más profundo de nuestro corazón. Estuvimos viendo la semana pasada acerca del capítulo 1 y es importante que nosotros nos demos cuenta y recordemos un poquito del capítulo 1, que era precisamente la revelación de Jesús, cómo viene Él y se manifiesta a Juan, cuando Juan está en la isla de Patmos a causa del evangelio del Señor. Y vemos que cuando él escucha esa voz como trompeta, no que fuera una trompeta, como trompeta para hablar de lo fuerte que es la voz de Dios, cuando Él quiere proclamar algo, cuando Él quiere hablar algo, porque también muchas veces su voz es suave, es como un susurro cuando nos quiere hablar de manera personal. Pero cuando le quiere hablar a la iglesia y tiene algo urgente que decir, su voz es fuerte, es autoritaria, es poderosa. Así que él se voltea sorprendido al oír aquella voz para ver quién le hablaba, y vimos que vio a uno como hijo de hombre en medio de 7 candeleros de oro, que vimos que es la menorá judía. Él en medio, y vimos, de acuerdo al versículo 20 del capítulo 1, que tenía en su mano 7 estrellas que representan los ángeles, y vimos que los ángeles, que significa mensajeros, porque es la palabra ángelo lo que utiliza en griego, quiere decir mensajeros, eran los pastores de cada una de las 7 iglesias a quien le iba a escribir. Pero vemos también que los 7 candeleros eran las 7 iglesias, y la iglesia está representada por candeleros porque la iglesia tiene que ser la luz del mundo. Es la iglesia la que tiene que alumbrar los lugares de tinieblas, los lugares oscuros. Así que es importante saber que de esa manera es como el Señor ve a la iglesia, la luz del mundo. La luz que no se tiene que esconder adentro de un almud, sino la luz que tiene que ponerse en lo más alto posible para que alumbre donde más tiniebla hay. Y muchas veces la tiniebla está en el corazón. El mismo Señor Jesucristo lo dijo muy claro en Mateo 5, cuando está hablando él el sermón del monte, y él dice: cuídese, no sea que la luz que haya en ti sean tinieblas. Y a veces las tinieblas no nos permiten ver la verdad de nuestra condición delante de Dios. Por eso es que dice Jeremías que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Nos engañamos tan fácilmente que por eso Jesús tiene la necesidad de que Juan escriba estas cartas a las 7 iglesias. Porque muchas veces los últimos en darnos cuenta de nuestra propia realidad y cómo estamos somos nosotros mismos. Tal vez la gente nos dice: mira tal cosa, y hasta nos enojamos porque no lo queremos recibir. Pero cuando es Dios el que habla, cuando el mismo Señor Jesucristo se manifiesta y se revela para enseñarnos la verdad de nuestro propio corazón y de nuestra propia vida, no podemos decir no. No es verdad, porque Dios no miente. Así que vemos hoy que el Señor en el capítulo 2 y versículo 1 a la primera iglesia que le habla, que le escribe, es a Éfeso. Y la palabra del Señor empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y vimos que él anda en medio de la iglesia.
Él anda. Y entonces nosotros tenemos que saber, Jesús se mueve en las iglesias. Hoy tenemos un visitante que no podemos ver, pero Él está en medio, Él está aquí. Porque Él dice que Él está en medio de la iglesia. Y cuando Él está en medio de la iglesia, ve, escucha, entiende, sabe la verdad de lo que está sucediendo. Nosotros tal vez no lo vemos con la claridad que Él lo mira, pero Él está aquí. Y si Él está aquí es porque Él quiere hablar. Y si Él te trajo hoy aquí es porque quieres que escuches. Así que Él está aquí, como estaba también en Éfeso. Y entonces Él viene y lo primero que dice, yo conozco tus obras. Mire, lo primero, la primera frase que Él utiliza para escribirle a la iglesia de Éfeso es, yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque está en medio, porque está en la iglesia. Aun cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en tu lugar secreto, hablando con Dios, Él está ahí contigo. Él dijo que nunca nos iba a dejar, que nunca nos iba a desamparar, que Él iba a estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin. Y hasta hoy ha cumplido su promesa. Así que, como Él está en medio, y encima Él tiene la autoridad sobre los pastores de la iglesia. Él en la diestra tiene a los pastores, los sostiene, los quiere levantar, les quiere hablar, les quiere decir que como pastores se tienen que fijar lo que está pasando en la congregación. Así que dice, yo conozco tus obras, y empieza elogiándolos. Empieza elogiándolos, empieza diciendo las cosas buenas que Él ve. Y dice en el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti algo. Mire, empieza hablando de todas las cosas buenas, todos sus méritos, todo su esfuerzo. Y algo que vamos a hacer ahorita para poder entender todo lo que pasa en esa iglesia es meternos un poco al contexto histórico que está en Hechos capítulo 19. Éfeso fue una iglesia que tuvo pastorazos, pero de verdad pastorazos. En Hechos 19 nosotros vemos que Pablo a los primeros que envió fue a Priscila y Aquila. Ellos fueron los primeros que fueron a evangelizar, que empezaron a hablar con las primeras personas. En eso llegó Apolos. Y cuando llegó Apolos, él era un maestro en el Antiguo Testamento, pero le faltaba mucho de conocer del Nuevo Testamento, de Cristo y todo lo que Él enseñó. Así que Priscila y Aquila, nosotros sabemos que ellos fueron los que lo equiparon, lo formaron, le enseñaron. Luego, imagínense ustedes, llega Tíquico, otro gran ayudador de Pablo, Timoteo, y no digamos Pablo y Juan. Así que imagínense quiénes fueron los pastores de esa iglesia cuando comenzó. Pablo fue el lugar donde estuvo más tiempo. Él estuvo 3 años. Siempre se quedaba 2 en cada iglesia. Cuando la levantaba, aquí se quedó 3, porque él llegó, Apolo se fue y él llegó. Y cuando él llegó, encontró a un grupo que eran seguidores de Juan el Bautista. Y entonces él los oye que están predicando, que están hablando de Jesús, están haciendo evangelio, pero él nota que les faltaba algo, y algo demasiado importante. Así que se acerca a ellos y les dice, ¿han oído hablar del Espíritu Santo? Y le contesta, nunca hemos oído hablar de él. Y entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Pues en el bautizo de Juan. Y él les dice, Juan bautizaba para arrepentimiento, pero el Espíritu Santo es el que da el poder.
El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es el que da los dones. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Y entonces, después de que les habla del Espíritu Santo, pone las manos sobre ellos y dice la palabra del Señor, que empezaron a hablar en lenguas, empezaron a profetizar. Y ahí comenzó el avivamiento de Éfeso. Y dice la palabra del Señor que Dios hacía grandes y poderosos milagros a través de Pablo. Así que se queda y mire, era tan fuerte lo que trabajaban, pero era tan fuerte la unción, era tan fuerte la presencia del Señor, era tan grande y majestuoso el poder del Espíritu Santo, que la gente en Éfeso se empezó a convertir. Y dice que era un lugar pagano. Éfeso en sí, como la ciudad, como la nación, era una nación pagana. Y había mucha idolatría. Era ahí donde estaba el templo de la diosa Artemisa o de Diana de los ejércitos, como le llamaban los efesios. Así que también mucha brujería, mucha hechicería, había mucho ocultismo, al punto que dice la Biblia que cuando se empezaron a convertir llevaron tantos libros para quemarlos, que eran miles de la moneda que ellos utilizaban, lo que quemaron en libros de hechicería. Pero pasó algo. El negocio ahí era que era una ciudad donde era muy rica. Era un puerto, era un lugar de comercio. Mucha gente llegaba y llegaba sobre todo por ir al templo con esa diosa. Y entonces vendían templecitos y todo lo que usted sabe que en la idolatría existe, ¿verdad? Así que se bajaron las ventas. Y cuando se bajaron las ventas, empezaron todos a decir culpa de ese Pablo, y hay un platero especial que junta a los demás, lo quieren matar, lo apedrean, le hacen de todo, casi se muere. Y eso es lo que hace que después Pablo se tenga que ir. Pero cuando Pablo se va a ir, fíjese que tremendo, porque nosotros podemos ver en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, que se los quiero leer porque es importante. Cuando pasa todo esto y ya Pablo se está despidiendo para irse, le dice en el capítulo 20 y versículo 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire la advertencia que les da. Él sabe que cuando Él se vaya, lobos rapaces van a entrar. Porque se ha mantenido como se ha mantenido la iglesia, porque Pablo tiene una relación íntima con Jesucristo. El Espíritu Santo está con él, está ungido, tiene autoridad, porque es un hombre celoso del evangelio, es un hombre que ha defendido a como dé lugar la verdad del evangelio de la gracia. Y eso es lo que le ha dado el poder. Nuestra relación, nuestra comunión con Dios es lo que da el poder, y es lo que todos necesitamos tener. Así que esa es realmente lo que está pasando. Pero Él sabe que definitivamente va a haber mucho problema, porque ya lo vivió en carne propia cuando los mismos de Efesio los quisieron matar a Él. Así que se los advierte. Y ahora, cuando ya vamos nosotros a la carta a los Efesios, vamos a entender un poco más lo que está sucediendo. Así que Él está en medio de la iglesia y Él les empieza a decir: y mire, Pablo dejó tal base, pero tal base bíblica, una teología correcta,
un celo santo en el corazón de la gente de Efesio, que eran grandes siervos del Señor. Y el mismo Señor, admirado, les dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Así que imagínense, ¿quién quiere estar en una iglesia así? Todos. Una iglesia con un discernimiento que podían darse cuenta quién de verdad había entrado con falsas doctrinas. Y mira el discernimiento. ¿De dónde viene el discernimiento? De la verdad. Porque la verdad es lo único que nos va a hacer darnos cuenta de la mentira, del engaño. Así que ellos estaban de verdad fundamentados en el Evangelio. Si el Señor les dice: wow, ustedes trabajan a pesar de que los persiguen, a pesar de todo lo que les pasa, pero han sido fieles, se han mantenido, no se han ido, no han tirado la toalla, siguen peleando y se le enfrentan a los falsos, a los mentirosos. Y todo lo están haciendo por amor a mi nombre. Pero, y ahí viene el pero del Señor, que todos lo conocemos, y por eso las canciones de hoy, ¿verdad? Viene y dice: pero en el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire lo que le está diciendo: has dejado tu primer amor. Y es importante que nosotros pongamos atención. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis está escrito para aquellas personas que tienen oído para oír al Espíritu Santo, porque quieren vencer, quieren ser vencedores, quieren estar en el grupo de los vencedores. Y eso es lo que quiere el Señor, que aprendamos a vencer. Porque quiero decirles que lo que estaba pasando en Éfeso no es muy lejos de todo lo que estamos viviendo nosotros ahora. Está empezando una persecución terrible para la iglesia. Estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, y Dios busca siervos fieles. Pero esta carta es importante, porque en esta carta Jesús está revelando cosas importantísimas, porque estamos viendo una iglesia poderosa, estamos viendo una iglesia con gente fiel a la palabra de Dios, con gente fiel a todo lo que era el servicio, gente que luchaba porque en sus prédicas estuviera la verdad, gente que luchaba por mantener a Jesucristo en la iglesia vivo, gente que hacía las cosas perfectamente bien. Y por eso el Señor empieza diciéndoles y exhortándolos por todo lo bueno que hacían. Sin embargo, habían perdido su primer amor. Eso quiere decir que tú puedes estar predicando, pero perdiste el primer amor. Eso quiere decir que tú puedes estar sirviendo de ujier, de lo que quieras en la iglesia, pero perdiste tu primer amor. Eso puede decir que a ti te apasiona y hasta puedes estar escribiendo un libro, pero perdiste tu primer amor. Y no nos damos cuenta, porque Él está diciendo ahí: por amor a mi nombre. Así que Jesús les quiere mostrar algo. Jesús no está diciendo que no lo aman. Jesús está diciendo que Él ya no es lo primero en sus vidas. La obra es más importante que el Señor. El servicio es más importante que el Señor. El que a mí me salga bien lo que hago para Él es más importante que el Señor. Él está diciendo: no te estoy diciendo que no me amas, te estoy diciendo que ya no soy lo primero en tu vida. Eso es realmente lo que está diciendo. Porque una gente que tiene como prioridad a Jesús en su corazón no va a cometer tantos errores en su vida personal. Y vemos a muchos hombres y mujeres con un pecado muy grande,
De hecho, creo que a todos nos ha pasado perder el primer amor. Eso es verdaderamente de lo que Él está hablando. Ya no ocupa el primer lugar. Estamos tan afanados en servirlo, estamos tan afanados en complacerlo, estamos tan afanados en hacer tantas cosas para Él, que ya no tenemos tiempo de orar, ya no tenemos tiempo de meternos a la Biblia, ya no tenemos tiempo para buscarlo. Ya ni siquiera le preguntamos al Señor si está de acuerdo a que hagamos o no hagamos. Mire, cuando una gente ya perdió el primer amor, ¿cómo usted va a notar si usted ya perdió el primer amor? Mire, yo me recuerdo cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Yo todo el día estaba orando a ustedes. Yo me metí a mi closet porque ahí era donde yo oraba. Y en ese entonces, hace 40 años, no había salido la película todavía de Cuarto de Guerra, pero yo ya tenía el mío. Mire, yo me levantaba de madrugada a orar. Al mediodía oraba. En la tarde oraba. En la noche, yo todo el día estaba metida en mi closet, ustedes, buscando a Dios. Y leía libros y a veces le decía a Ricardo, ponía la televisión y quería que yo con él, bueno, le decía, me voy a sentar contigo, pero no la pongas muy recio. Y yo con mi Biblia ahí, miren, leyendo la Biblia. Y era una sed, era una necesidad de Dios. Y todo era tan lindo. Y yo me acuerdo que cuando yo iba a predicar, no sé cuánto tiempo pasaba tirada pidiéndole, habla tú por mí, hazlo tú por mí, todo era tú por mí, tú. Miren ustedes, después de un tiempo yo me di cuenta que yo ya no tenía ese afán. Tenía que hacer tanto, y me pasa a veces, tengo tantos temas que preparar ustedes, que no tengo tiempo para más. Yo me levanto de madrugada para poder orar. Pero a veces solo oro o muy temprano y en la noche antes de acostarme. Pero aquellas horas de pasar con el Señor y oírlo. Y hay un momento que aprendemos a hacer tan bien las cosas que ya no necesitamos del Señor. Yo siempre he dicho, el peligro de la batalla espiritual es que cuando ya aprendimos a reprender, a atar, a echar, antes, Señor, reprende, Señor, atá, Señor, hacé. Pero ahora, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahí voy en el nombre de Cristo, pero lo hago yo. Esa es una forma de darnos cuenta de que ya lo primero no es el Señor. Yo ya aprendí, ya lo hago. Y aunque yo haya aprendido, el que tiene la unción, el que tiene el poder, el que tiene la fuerza, el que tiene la autoridad, es el Espíritu de Dios, no yo. Y por eso fallamos en las batallas espirituales. Y por eso fallamos en muchas cosas al servir al Señor. Incluso su oración personal para pedirle que por favor cuide a su hijo, que por favor su esposo. No funciona y uno dice, pero es que yo oro y no pasa nada. Sí, porque buscamos al Señor para que nos haga favores. Ya no lo buscamos porque lo necesitamos. Así que realmente el Señor está hablando a esta iglesia y está diciendo, sí, tienen tanta obra, pero la obra se volvió su Dios. La obra se volvió su Dios. Y entonces Él sigue hablando. Y entonces dice en el verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En este versículo 5 hay 3 cosas que el Señor nos dice que tenemos que hacer para regresar al primer amor. O sea, que Él sea lo más importante en nuestras vidas. Y Él dice, recuerda de dónde has caído. Y fíjese que es muy importante que nosotros entendamos esto de recuerda, porque cuando dice Él recuerda, primero dice, Él dice, tengo una cosa
pero es muy fuerte. Has dejado, has abandonado. En griego es la palabra apiemi con ph, afiemi, pero es ph, y significa dejar, abandonar, descuidar. Descuidamos nuestra relación con el Señor. La descuidamos, la dejamos. De eso es de lo que Él está hablando. Por eso le dice, todo lo que han hecho es por amor a mi nombre, pero ya no soy lo primero para ustedes. Mire qué tremendo realmente lo que dice el Señor. Así que Él viene y dice, Él quiere ser lo primero en nuestra vida. Él no sabe cómo ser el segundo. Mire, hay cosas que Dios no puede hacer. Una es, no puede morir porque es inmortal. Él es el principio, el fin es eterno. Pero otra cosa que no puede hacer es ser el segundo. Dios no puede ser el segundo en nuestra vida. Cuando nosotros, óigame, cuando nosotros sacamos a Jesús porque ponemos a algo o a alguien como lo más importante, estamos haciendo un ídolo, porque le estamos quitando el lugar que le merece Dios. Y entonces nos volvemos idólatras. Esta iglesia se estaba volviendo idólatra. Para él la prioridad era la obra, no el Señor. Y a veces nos engañamos porque es que es por el Señor que yo lo hago. Es para el Señor que yo lo hago. Mentira. Muchas veces lo hacemos porque, ¡ala!, me van a ver. Ahí si yo no estoy, los hermanos no hacen nada. Soy importante en la congregación. No nos damos cuenta que el orgullo nos mueve. A veces somos nuestro propio ídolo. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Y por eso es que juzgamos a los demás, porque creemos que nosotros estamos bien y que a los demás les falta. Pero Él está diciendo que Él quiere ser lo primero en nuestra vida, que volvamos, que recordemos de dónde hemos caído. Y fíjese que algo importante es que esa palabra dice, recuerda de dónde has caído. Es del griego ekpipto, con K. Y dice que significa caerse fuera de. Y oiga bien, en el Nuevo Testamento se utiliza para hablar de flores marchitas que se caen. Así que está diciendo, te estás marchitando. No te das cuenta que al sacarme de tu corazón te estás marchitando y te vas a caer. Mire de lo que está hablando el Señor. Y entonces le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Pero dice, recuerda. Y esta palabra, recordar, significa traer a la mente. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que traigamos a la mente? Que traigas a la mente cuando lo más importante para tu vida era Dios. Cuando nosotros acabábamos de conocer al Señor, miren, nosotros no conocíamos Juan 3:16. ¿Usted sabía Juan 3:16 cuando conoció a Cristo? Yo no. Y me acuerdo que la primera vez que lo vi fue en un letrero que estaba en la pared en una iglesia y yo no podía dejar de verlo, y consiguiendo dónde conseguí un lápiz para poderlo apuntar. Pero yo no conocía la Biblia. Yo no conocía los cantos, yo no levantaba las manos. Es más, me caía más la gente que levantaba manos. Usted sabe que con mi hermana escribimos una carta a las hermanas de Aglow para pedirles que no aplaudieran y que no levantaran las manos por respeto a las que no nos gustaba. Para que vea, ¿verdad?, todo lo que hace uno. Pero ahí estábamos siempre porque queríamos conocer a Jesús y todo era Jesús. Orábamos, leíamos la Biblia. ¿Por qué? Porque no teníamos otra cosa. Lo único que teníamos era Jesús.
solo Él en nuestro corazón. Entonces no había nada que se interpusiera, y por eso lo oíamos. Y por eso nosotros entendíamos. ¿Por qué? Porque lo único que teníamos era a Cristo. Era Jesús en nuestro corazón, era Él. Y yo, como decía esa canción que decía hoy, vuélveme al primer amor, al principio, donde solo estábamos tú y yo. Y eso es lo que quiere el Señor cuando Él dice regresa al primer amor. Entonces cuando Él dice acuérdate de las cosas que tú hacías, cuando todo el día me buscabas, cuando todo el día me hablabas, cuando todo el día querías conocer la Biblia, cuando querías y querías y querías y querías más de mí, porque tenías hambre y sed. Recordémonos para volver a eso, para volver a ese tiempo. Es que por eso es que estábamos enamorados de Jesús, porque no había nadie más en nuestro corazón. Es ahí verdaderamente a donde Él nos está llamando, que volvamos, que volvamos, que volvamos. Acuérdense de lo que hacían cuando me acababan de conocer. Acuérdense de lo que ustedes hacían cuando el único que estaba en el corazón de ustedes era yo. Acuérdense cuando sentían mi presencia, cuando sentían mi amor, porque no tenían distractores. Yo era todo para ustedes, yo era todo en su vida. Eso es realmente lo que está diciendo el Señor. Y ¿sabe qué? Lo tremendo es que uno cree que no, pero perder el primer amor es pecado. ¿Por qué está diciendo Él arrepiéntanse? ¿De qué se tiene que arrepentir uno? Del pecado. Si Él está diciendo arrepiéntanse, vuélvanse otra vez a mí, es porque verdaderamente estamos viendo que hay un problema serio. Y nunca lo hemos visto como un pecado, pero es idolatría, porque ya hay otras cosas en el lugar de Dios adentro de nuestro corazón. Así que Él sigue diciendo, haz las primeras obras. Esas son las primeras obras. No servíamos al Señor, pero ahí estábamos temprano en la iglesia buscando los primeros lugares para oír mejor. Y acuérdense que en este mensaje dice, el que tiene oído, oiga que lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Así que viene y dice, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y es que acuérdense que está diciendo que nos marchitamos. Miren, ¿por qué va a quitar el candelero? Dijimos al principio, ¿para qué sirve un candelero? Para alumbrar, para dar luz. Pero si ya no estamos dando luz porque lo único que hacemos son cosas, ya no reflejamos a Cristo. Yo a veces pienso que el Señor nos manda pruebas, porque entonces ahí lo empezamos a buscar, nos agarramos del Señor, y cuando Él nos hace el favor de contestarnos, ¿verdad? Como que vuelve a encenderse un poco ese fuego en nuestro corazón y empezamos a testificar, y Señor, gracias, y prendidos del Señor, pero otra vez caemos en lo mismo. Pero Él está diciendo, voy a quitar tu candelero. ¿Para qué? Tener un candelero solo de adorno, ¿para qué? Lo que quiere es que seamos luz. Pero ¿quién es luz? Aquella persona que de verdad tiene el fuego del Espíritu Santo en el corazón. Aquellas personas que cuando hablan de Cristo, wow, se les ilumina todo y nos pasa esa luz, esa pasión, ese amor por el Señor. Eso es realmente de lo que está hablando el Señor cuando dice, perdiste tu primer amor. El primer lugar lo tiene la obra. Mucha obra, y la obra perfecta la hacen bien, no hay nada que reprochar del trabajo que ustedes hacen.
pero ¿de qué sirve si ya no estoy ahí? Así que viene y dice en el versículo 6, ahí a otra vez el Señor se vuelve a darles otra exhortación, otra felicitación, y les dice, viene el Señor y les dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Miren, los nicolaítas eran cristianos que abusaban de la gracia de Dios. Eran aquellas personas que decían, pequemos para que nos perdonen. Así podemos mostrar el perdón de Dios, ¿verdad? Usted sabe que los docetistas decían igual. Abusaban de la gracia, porque la gracia no es para que pequemos y después le pidamos perdón a Dios y después volvamos a caer en el mismo pecado y regresemos a pedir perdón y volvamos otra vez, como dice el Señor, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al fango. Y se están así. Ahí no hay realmente arrepentimiento, tal vez culpa, cargo de conciencia, pero se les olvida rápido. Pero estamos viendo, la gracia no es para eso, no es libertinaje. La gracia es la misericordia de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a la cruz para perdonarnos de toda maldad y darnos la oportunidad de la vida eterna. Por eso es que cuando a Él le duele tanto, que lo saquemos y que pongamos otras cosas en su lugar. A veces la familia es más importante que el llamado de Dios y Dios mismo. A veces un amigo, a veces el trabajo, a veces tantas cosas, pero mire, el Señor lo que dice es, bueno, si tú crees que tu familia es la que te salvó, si tú crees que tu familia es la que te perdonó, la que llevó tus pecados, o tu amigo, o tu trabajo, o lo que haces, perfecto, vete con ellos. Vete con ellos. Pero si no, recuérdate, ¿quién fue a la cruz por ti? ¿Quién murió por ti? ¿Quién dio la vida por ti? ¿Quién te da la vida eterna? ¿Quién se sacrificó por ti? ¿Quién derramó la sangre por ti? ¿Quién te llevó al Padre? Realmente es Cristo. Estamos donde estamos por Él. Entonces, y eso es importante decirlo porque tenemos que reflexionar y entender a lo que se refiere el Señor cuando dice, dejaste tu primer amor. Y les recuerdo, no está diciendo no me aman. Está diciendo, ya no soy lo primero en tu vida. A eso es a lo que se está refiriendo. Luego viene, y cuando habla de los nicolaítas, dice en el versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire, ¿qué es lo que le va a dar a los vencedores? ¿Quiénes son los vencedores? Los que pueden vencer su carne por Cristo. Los que pueden vencer el pecado, los que pueden vencer la injusticia, los que pueden vencer las tentaciones, los que pueden vencer tantas cosas que lo apartan del Señor y del primer amor. O sea que el Señor nos puso en este mundo y nos llamó a conocerlo para que aprendamos a vencer. Él quiere vencedores. Dice que somos más que vencedores en aquel que nos amó, Cristo Jesús. Tenemos que vencer, porque Él está diciendo, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. ¿Qué es lo que les está ofreciendo? ¿Qué es lo que les va a dar a los que van a tener siempre a Cristo como lo más importante de sus vidas? La vida eterna.
Ustedes se recuerdan que cuando Adán y Eva pecan y el Señor los saca del paraíso, ¿qué dice el Señor? Viene y dice, tenemos que tener cuidado porque el hombre ya es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No sea que quieran comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Y entonces lo que hizo es que llevó querubines con espada de fuego a cuidarlo para que no pudieran tocarlo. Así que le está diciendo, te voy a dar a comer del árbol de la vida. Lo que está diciendo es, la vida eterna es para aquel que recupere el primer amor, que regrese al primer amor, que yo sea lo más importante y lo primero en su vida. Y fíjese que si nosotros vamos a Juan capítulo 14, al Evangelio de Juan, pero no perdamos por favor Apocalipsis, si nosotros vamos a Juan al capítulo 14, mire, vamos a ver algo importante. Creo que es el 21, verso 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire qué poderosa palabra. El que guarda mis mandamientos, el que los tiene y los guarda. Él es la palabra, Cristo es la palabra. Y dice, si ustedes tienen esa palabra en su corazón, si ustedes la tienen y la guardan, mi Padre los va a amar. Y yo los voy a amar. Pero mire lo más importante, y me voy a revelar a Él. No está diciendo me voy a revelar a ellos, a Él. Está hablando a una persona que tiene los mandamientos y los guarda. Y dice, y me voy a revelar a Él. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué ya no oigo la voz de Dios? Él está diciendo, yo me voy a revelar al que me ama, o sea, al que me tiene en su corazón, que yo soy lo primero en su vida. Me voy a revelar, le voy a hablar, lo voy a guiar, lo voy a ayudar, yo voy a estar con Él siempre. Es que eso es lo importante. Eso es lo importantísimo del Señor. Él quiere estar con nosotros siempre, pero dice, me voy a revelar a Él. Y a veces nosotros estamos, pero es que mire, hermana, es que yo oro, pero no pasa nada. Yo oro, pero no escucho. Yo oro, pero mire, no. ¿A qué vas? Solo a ver tu problema y hablar de tu problema cuando entras a tu lugar secreto. O entras a adorarlo, a alabarlo y olvidarte un rato de tus preocupaciones y tus problemas para estar solo con Él y que Él te llene de su paz, que Él te llene de su amor, que Él te llene de su gracia, que Él te llene de su favor y que te empiece a hablar, porque es ahí donde Él habla, a solas contigo. Acuérdese que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y cuando hablaba de la oración dice, entra a tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. El secreto es Él y tú en Él y Él en ti. Así que es importantísimo. Y Él está diciendo, entonces, si regresamos al Apocalipsis, Él está diciendo claramente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando. Porque ¿qué hacemos muchas veces? Fíjese que a los hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 7 en adelante, 3 veces el Señor dice, si escuchas hoy mi voz, dice, como dice el Espíritu Santo, dice, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron tus padres cuando me tentaron en el desierto. ¿Y qué es endurecer el corazón? Ay, eso ya lo he oído.
Ese tema yo lo he oído un montón de veces. Dejaste el primer amor. Ay, Dios, no se apuran y yo tengo un almuerzo al mediodía. ¿Entiende? Está en otro lado. No está oyendo lo que el Espíritu Santo le está hablando. Usted no sabe si hoy regresa usted a ese primer amor y hoy el Señor le da la solución de lo que usted tiene que hacer para salir adelante. No sabemos. No sabemos realmente. Pero Él dice, me voy a revelar al que me ama. Le voy a hablar al que me ama. Voy a estar con el que me ama. Y el que escucha lo que el Espíritu Santo dice. No endurece el corazón cuando el Espíritu habla, sino lo abre para entender lo que Él le quiere decir. Y está diciendo, les voy a dar la vida eterna. Mire la recompensa que hay para aquel que se mantenga en esa comunión, en esa relación con Jesús. Y mire lo que es la presencia y lo que es la gente de la iglesia. Oí a un predicador, él estaba hablando de la presencia del Señor, pero a mí me parece que el ejemplo es muy bueno para volver al primer amor. Él cuenta que él se fue a Canadá con su familia y entonces querían ir a las cataratas del Niágara, pero ya llegaron en la tarde. Y entonces cuando él llegó al hotel y entraron al dormitorio que les dieron, abrió las cortinas y dice que se miraban las cataratas. Era un espectáculo grande y él viendo las cataratas desde ahí, desde el cuarto, detrás del vidrio, ¿verdad? Pero al día siguiente ya fueron a las cataratas. Hay un parque y en ese parque va la gente para poder ver las cataratas y todo. Cuando ya las vio, dice que era impresionante porque ahí podía oír el ruido del agua y hasta lo salpicaban y todo. Y él emocionado viendo, ¿verdad? Ya ahí de cerca. Pero en eso veo que habían unos botes y los alquilaban. Y entonces le ponían a uno un chaleco amarillo y casco y de todo. Y entonces lo llevaban donde están, o sea, ya metidos en el agua donde están las cataratas. Y dice, mire, eso era glorioso. Eso era glorioso. Dice, paramos empapados, por eso le daban a uno capas, dice, porque uno se empapa y todo, pero es majestuoso. Y en ese momento yo pensaba, dijo él, ¿cuántos cristianos se conforman con ver a Jesús detrás de un vidrio? ¿Cuántos cristianos se conforman con estar en el parque contemplando al Señor? Pero ¿cuántos cristianos de verdad quieren meterse y experimentar su gloria? Ser rodeados de su presencia, ser verdaderamente inundados de lo que Él es. Y eso es lo que tenemos que desear, mis amados. Eso es lo que nosotros necesitamos, esa presencia viva, que Él nos tome, que nos vuelva a llenar, que nos vuelva de verdad el Espíritu Santo a encender ese fuego, a tener otra vez esa pasión por Cristo, que Él sea lo más importante. Sí, Señor, gracias que me llamaste al ministerio, gracias que me permite servirte, pero que el ministerio no sea más grande que tú, no tenga más poder sobre mí que tú, no pueda separarme de ti ni un minuto, Señor, porque sin ti yo no puedo. Y yo les conté a ustedes mi experiencia de hace muchísimos años, 40 años atrás, cuando en una iglesia siempre me callaban y me sentaban cuando el Señor me daba palabra, ¿verdad? Y que entonces cuando el Señor me daba palabra yo decía, Señor, esta iglesia es machista y es legalista, así que háblale a un hombre porque aquí no dejan que las mujeres hablen. Y entonces, y me volví a dar palabra y como siempre me sentaban, otra vez, Señor, ya te dije, este es machista y legalista y aquí no dejan que las mujeres hablemos. Bueno, ahí dejé de oír a Dios, dejé de oír su voz. Ya no sentía su presencia, ya no oraba como oraba antes, leía la Biblia y me daba sueño. Mire, fue horrible, fueron 3 años y entré en una depresión espiritual. Existe la depresión espiritual. Hasta que un día, leyendo el libro La unción de Benny Hinn, él cuenta
que cuando cumplió un año de haberse ido Kathryn Kuhlman con el Señor, lo invitaron a él, porque él fue discípulo de ella. Y entonces lo invitaron para que él diera la plática esa noche. Se juntaron en la mañana a orar, a hacer el programa, cómo tenían que hacer todo. Y entonces le dice la secretaria de ella: mira, Benny, esta noche es importante. Por favor, ahorita te vas a tu casa, come bien, haz una buena siesta. No te vayas a poner a orar ni a repasar si escribiste algo, le dijo. Descansa. Y dice que él pensó para sí: esto es lo más anticristiano que he oído en mi vida. Ella a mí me está diciendo que esta noche es importante y quiere que me vaya a dormir. Pues él se fue a orar, se fue a repasar. Y cuando él regresó en la noche, pues él iba muy fortalecido porque había estado orando. Y resulta que le dice el que tocaba el piano y todo: ven y vamos a cantar tal canto. Cuando lo cantemos tantas veces, sales tú y comienzas, y así nosotros salimos. Y dice que cuando oyó, creo que era la tercera vez o algo así que cantaban, él abre la cortina a ustedes y eso estaba lleno. Y él nunca había predicado delante de tanta gente. Y dice que cuando vio tanta gente se asustó, se paralizó y no podía salir. Hasta que el del piano se cansó de estar tocando y los otros cantando, que se paró y dijo: con ustedes, Benny Hinn. Y alguien lo empujó, y entonces ¿qué hacía? Se puso a cantar lo que estaban cantando todos, pero en otro tono, y dice que eso era un desastre ustedes. Y entonces él vino y solo dijo: Señor, perdóname, perdóname, pero te ruego, Espíritu Santo, que tomes el control, que hagas lo que tienes que hacer. Y empezó a clamar al Espíritu Santo, y gracias a Dios el Espíritu Santo tomó el control y fue una noche gloriosa. Pero cuando terminó, la secretaria de ella le dijo: Benny, no obedeciste. Kathryn siempre decía: no son tus oraciones, no es tu conocimiento, es tu sometimiento. Benny, aprende a someterte. Cuando yo leo eso, ustedes, sentí un golpe en el corazón porque entendí. El orgullo era lo que me decía decir: esta iglesia es machista y es legalista. Si 100 veces el Señor me decía: ve y dile al anciano tal cosa, yo debía obedecer a Dios. Pero me peleé con Dios y me enojé, y mire, no me habló más. ¿Para qué me iba a hablar si no lo iba a obedecer? Dios le habla al que le obedece. Pero si yo no le hago caso, como hacía, esta iglesia es machista y legalista, aquí no dejan que las mujeres hablarle a un hombre. Y se levantaba un hombre y decía lo que me había dicho a mí. Entonces se dan cuenta cómo nosotros mismos vamos cerrando el corazón, lo vamos endureciendo, vamos sacando al Señor y perdemos el primer amor. Pero ya entendimos que el primer amor no es que no lo amemos, es que le quitamos el primer lugar en el corazón.